Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas tardes, señores. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Hoy vamos a hablar sobre si los idiomas en el futuro serán importantes como la actualidad, que la actualidad si no sabe hablar como mínimo un idioma será muy jodido. El vídeo será usando informe porque nadie sabrá cómo estará en el futuro, nadie sabrá si estaremos vivos, etc. Los datos que daré yo hoy será datos que el científico, gente que sabe esta materia, dio. Hay que recordar que nadie sabe qué pasa en el futuro. Cuando le hablas a la gente de aprender inglés, ¿qué te dicen? Me frustra, ¿sabes por qué les frustra? Porque el inglés se enseña mal, punto. Pero antes de meternos en materia, hay que hablar sobre los idiomas más influyentes. Los idiomas más hablados en el mundo of the world son el inglés, por supuesto, el idioma más hablado del mundo es el inglés, casi todo el mundo habla inglés. Siguiente el chino mandarín, el hindi sorprendentemente, y siguiente es español. El hindi es que se habla por la India. La India es una población tan grande que aumentó la estadística, si no fuera el hindi sería el español. Pero lo más importante que tú debes saber es el inglés, el principal. Después sorprendentemente es el chino. Después sería el español. Y después sería el francés. ¿Por qué el español y el francés van antes que el hindi? Porque el hindi se usa en la India, pero el español y el francés se habla en Estados Unidos, América, en cualquier lado. Ahora sí, el tema que nos importa. ¿Cómo afectará la tecnología para aprender nuevos idiomas? Esto lo dijo Elon Musk, el creador de Tesla. Elon Musk dijo que está investigando en el cerebro o un aparato para que si traduzca directamente lo que dice una persona, es decir, que la traducción lo hará una máquina. Dice Elon Musk que va a hacerlo fácil para todo el mundo, para todas las familias. Esto es el apartado tecnológico que tenemos actualmente. Pero si actualmente existen traductores, señores, buscamos traductores en Google, te sale los típicos de escribir y uno nuevo que tú hablas a la máquina y lo traduce. Literalmente, o hay aplicaciones móviles que tú hablas si tú pides a una persona que te hable por el móvil, la traduce, pero ahora actualmente por la Biblia, en vez de hablar te va a dar. ¿Cómo creo yo que afectará esto las tecnologías? A ver, el apartado turístico, así, el apartado informal, está de puta madre, tú vas diciendo a cualquier persona dice, lo pones al traductor y te traduce. Ya hay aparatos para los turistas, para los guías turísticos que se ponen, trabaja en altavoz y se traduce, ellos hablan y se traduce en inglés. Está bien. Por eso el apartado turístico, todo el apartado informal, yo creo que la tecnología va a ser útil. Pero que pasa el apartado formal, es decir, que son para negocios o para cosas importantes. Yo creo que ahí puede ser importante, por ejemplo, tú vas a quedar con alguien poderoso, poderosa así, o con tu jefe o algo así, y no habla el mismo idioma. Tienes que aprender para hablar el mismo idioma, por ejemplo. Si el tío es viejo, tiene 50 años, pero no está con el traductor así como gilipolleces, por favor, háblame en el jodido idioma. ¿Me entiende? Porque de todas formas, creo que los chinos son gente muy cultural, que el chino es la hostia, yo pienso. Por eso en esta rama, cuidado porque depende del país que tú vayas, que sea conservador con la tecnología, por ejemplo.
sitio de Inglaterra, por arriba. Debe tener cuidado, Pero sí que en la actualidad, porque el hombre dice en futuro que se creará esta tecnología y sabemos cuándo. En la actualidad, por ejemplo, cualquier actividad comercial, el idioma oficial es el inglés. Entonces, si tú te dedicas al comercio y todo esto, el idioma principal es inglés o cualquier cosa. Por eso, yo dividí. Por eso, yo empecé ya a dividir el futuro. The future. Está la gente que va a aprender el idioma por diversión, así diciendo, venga, me aburro. ¿Qué hago? Hablando latín, hebreo, no sé, para divertirse, para un pasatiempo. La gente que le gusta estudiar, se aprende un idioma, y así tiene ya para llenar el currículum. Después está la gente que va para meterse de lleno. Pero hay que recordar que la gente que va a hacer así como fácil, las escuelas de idiomas, si por ejemplo, si la tecnología avanza, tanto así para los traductores, la gente ya no irá tanto a aprender inglés y que pasar la escuela de idiomas va a dar los precios. Cada vez será más asequible aprender nuevos idiomas. En conclusión, que la gente que irá a la escuela de idiomas que dije antes yo, más económico, será por diversión y todo esto. Y después estará un grupo de gente que estará para hacer negocio y todo esto. O la política, por ejemplo. La política aprende obligatoriamente los idiomas, por ejemplo. Si tú vas a un congreso europeo o cualquier cosa políticamente, tienes que hablar inglés, francés, para dar una buena expresión. O sea, dar un discurso en cualquier país, mejor hablar el país de idioma, que da una buena impresión. Por eso depende del trabajo que son relacionados con el comercio, política, conferencia y todo esto. Mejor un lenguaje así formal, si hace una cosa formal, aprende de idioma. Pero si hace para turismo, para cosas así de más informal, yo creo que el idioma no será usar en el futuro para estos casos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido para algo. Dale like y suscríbete y nos vemos a la próxima. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.